Ahora debería estar, creo. Parece que sí. Me avisan si se escucha, por favor. Ya. Ah, ok. Empezamos entonces. Como les decía, o sea, les había dicho que no, esta forma es la 193 y cambia con la 194 algunas preguntas. ¿Ya? Entonces, bueno, lo estoy haciendo por acá para que quede grabado. Y tenemos tres categorías: deseable, riesgo bajo, riesgo alto, y la persona actualmente tiene 255 miligramos, no sé qué es lo que es lo otro. Lo primero que hay que observar es que las unidades de medida están todas iguales, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos complicación en tema de convertir cosas. Eh, entonces dice, la primera receta es para que tome un medicamento que le reduce 2,5, ¿cierto? Y si yo quiero saber cuántos días voy a usar esto, necesito saber cuánto es lo que tengo que bajar en esa razón. ¿Ya? Entonces, como va a ocupar el medicamento de 2,5 cuando tenga riesgo alto, entonces, ¿cuándo va a tener riesgo alto? Cuando el 255, ¿cierto?, sea superior a 240. Y en este caso, si usted resta, le va a dar 15 la diferencia. O sea, con este medicamento va a tener que bajar 15 miligramos. Y quedaría 15 partido por 2,5. Ahora, en las ecuaciones no aparece así. Aparece como una operatoria. Porque en realidad, por lo general, en esta prueba no hay mucho que calcular. Entonces, y lo que preguntan en realidad, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar la duración del tratamiento? Entonces tengo que sumar los días que voy a ocupar este medicamento más los días que voy a ocupar el otro medicamento que se usa en otro nivel de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué operatoria da 15? Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que es esa. ¿Cierto? Y ahora si queremos resolver en el caso de lo que quisiéramos hacer, tendrían que ser, si no me equivoco, 6 días de tratamiento con ese medicamento. Porque después, cuando baje a la otra categoría, ¿cierto?, va a ocupar el medicamento que... Bueno, en la E en todo caso, ¿eh?, por si quieren adelantarse. O sea, según lo que yo hice, si tampoco quiere decir que va a estar bueno. ¿Ya? Entonces sería 255 menos 240, que es la diferencia en esa categoría que va a ocupar el 2,5, más 240 menos 200, que es la otra categoría, ¿cierto?, que va a usar el medicamento de 0,8. Entonces, debiera ser esta la respuesta. Porque esto va a ser los días que se va a demorar con el primer medicamento y eso va a ser los días que va a estar con el otro medicamento. Que si ustedes lo calculan, si no me equivoco, creo que da como 50, no me acuerdo, pero creo que lo calculé. Y puse 40 partido por 0,8 y eso creo que da 50, si no me equivoco. Y ahí podrían sumar 56. Eso. Ya, oye, entendiendo que esto uno lo tiene que hacer en cuánto, 2 minutos 20, si no me equivoco, 2 minutos 40. Entonces igual es harto racionamiento como para llegar y marcar una alternativa, porque cualquiera de las 5 podría ser en el caso de que no entendiéramos el álgebra que hay detrás, o la operatoria. ¿Ya? Para mí esta fue la primera pregunta y la verdad que la vi y dije ya empezamos mal. Porque, o sea, a simple vista yo no veo una regularidad en este tema como para poder determinarlo así como una fórmula. ¿Ya? Entonces, si tenemos que P vale eso y N, bueno, aquí nos dan un dato importante de que un número entero, para cuántos valores distintos de N, se cumple que P es un número entero. Entonces lo que tenemos que tener claro es que podemos ocupar solamente un número entero en N, disculpen que lo repita tanto, y si nos damos cuenta, por ejemplo, si habláramos de valores positivos mayores que 1 o mayores que 2, esta fracción sería impropia, ¿cierto? Porque estamos hablando de números naturales, por ejemplo, mayores que 1, y si sería propia, perdón, no sé si dije propia o impropia, pero es propia, no va a dar nunca entero, si ocupamos naturales positivos muy grandes. Entonces yo empecé a darme valores, puse menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4. Y empecé a reemplazar. Sí, no se puede ser negativo. Es mejor que escriban, bueno, nótalo como quieras.
Entonces, por ejemplo, hay un valor prohibido aquí de n, que es el n-1. Entonces yo ni lo voy a pescar en eso, porque no lo saco nada con reemplazarlo porque se me va a indeterminar abajo. Entonces me quedan todas las otras opciones. O sea, y si intentamos con el 0, por ejemplo, o le vamos a poner P0, no sé, el resultado de 0, va a ser 0 menos 1, 0 más 1, y eso me va a dar menos 1. Entonces ya tengo 1. Después ya tenemos este. P de 1 va a ser 1 menos 1, eso va a dar 0, entonces abajo da lo mismo, a no ser de que es 0. Y eso me da 0, ¿cierto? Tengo otro valor. Ya tengo 2. Después, con el 2. 2 menos 1 partido por 3 me va a dar, y eso es un tercio. Y aquí ya se empieza a generar esta particularidad que le decía yo, que es una fracción propia. Entonces ya aquí no pesco más para allá. Tengo dos valores. Seguimos con el menos 2. Menos 2, menos 1, partido menos 2 más 1. Eso me da menos 3, partido por menos 1, y eso sería 3. Por lo tanto, me sirve el menos 2. Y el menos 3 menos 1, partido menos 3 más 1, es igual a menos 4, partido por menos 2, y eso me daría 2. Y después si intento con el menos 3 menos 1, menos 3... No, pues ya hice eso, perdón. Con el menos 4 menos 1, menos 4 más 1, sería menos 5, partido por menos 3. Y aquí ya se empieza como a hacer la misma razón que estábamos hablando de antes. ¿Ya? Entonces yo en lo personal me quedé con 4. No sé si alguien tiene otra opinión, pero eso sería lo que yo pude detectar en la primera pregunta. Que igual me demoré bastante porque traté de buscar una regularidad y no la encontré. Ahora, lo bueno que me dicen que n es un número entero. O sea, si empezamos a hablar de racionales, esto usted va a estar toda la tarde. ¿Ya? Eso sería, digamos. Si a alguien se le ocurre, se agradece. Después dice en la 3, considera un cuadrado A, y aquí es bueno hacerse los dibujos, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, esto es, no sacamos nada con ponerlo ahora a mejorar, pero para el miércoles sí. Entonces, cuando le aparezca a ustedes una geometría, por ejemplo, una figura que tenga ciertas características de lados que son variables, por ejemplo, que no son conocidos, como P centímetros, es mejor hacerse el dibujo. Y después tenemos un cuadrado B cuyo lado, como es un cuadrado a lo mismo que lado, o sea, tiene medida igual a la medida de la diagonal del cuadrado A. Entonces nosotros sabemos que la diagonal de un cuadrado es P raíz de 2, o sea, lado raíz de 2. Entonces este cuadrado B tiene la diagonal P raíz de 2. O sea, perdón, tiene como lado la diagonal del otro. Entonces su diagonal, bueno, aquí como spoiler por lo que viene más adelante, entonces lo mismo va a ser P raíz de 2 por raíz de 2. Y eso en realidad va a ser 2P, la diagonal de B. Entonces, y aquí atención porque nos pueden dar dos resultados distintos y tiene un sentido por qué descartamos uno. Dice, ¿para cuál de los siguientes valores de P en centímetros la suma de la medida de las diagonales de los cuadrados A y B es un número racional? Racional. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos estamos dando cuenta que las diagonales tienen raíces, vamos a tener que buscar la forma de sacarlas. Entonces dice la suma de la diagonal de A más la diagonal de B. ¿Cierto? Entonces la diagonal de A es P raíz de 2 más la diagonal de B, que sería 2P. Si usted factoriza por P, le va a quedar raíz de 2 más 2. O sea, me están pidiendo que esta expresión sea racional. ¿Y cuándo es racional? Por ejemplo, si nos damos cuenta, se entiende que vamos a tener que armar una suma por su diferencia. Entonces, vamos a buscar cuál de las cuatro opciones nos sirve. Y en realidad nos sirven dos. Esa y esa. Y acá tiene el sentido por qué se descarta una, porque lo que nosotros estamos calculando aquí es el valor de P en esta ecuación. Pero P también tiene un rol en el cuadrado A, donde P es la medida de un lado. Entonces, por ejemplo, si usted comete el error de poner la D, es porque no se dio cuenta que eso me va a dar negativo. Y P no puede ser negativo, porque es un lado, es una magnitud. Por lo tanto, P sería 2 menos raíz de 2, porque esto yo lo puedo ordenar como 2 más raíz de 2 y es lo mismo. Y ahí me da un número racional. Con el resto ninguno me da. Creo que no la marqué. La marqué. Ya. Aquí igual tuve un poco de duda. Y no sé si alguien... Quién sabe, pensó ser algo similar, pero mira.
Se ve a simple vista fácil, pero acuérdense que en estas pruebas uno tiene que buscar la quinta pata al gato. Y quizás tuve duda en algo que no quise darle más vuelta después porque se acababa el tiempo. Hay algo importante que dice. Por ejemplo, dice ¿qué porcentaje de los elementos C, H o N, que son cierto estos de acá, que si usted los suma, como lo hice yo, y después se da cuenta que en realidad faltaba con restar el 4%, daba que C, H o N representaba el 96% del total del cuerpo humano. Y después me preguntan ¿qué porcentaje de los elementos de C, H o N, eso que está ahí, representa el oxígeno? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos ¿qué porcentaje representa 2 de 3? Nosotros ponemos el valor de 3, lo multiplicamos por 100 y le ponemos un porcentaje. ¿Cierto? Si queremos saber qué porcentaje es 2 de 3. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? 66,6%, si no me equivoco. Si resolvemos eso que está ahí. Entonces acá lo mismo. Y aquí dudé un poco porque, claro, no sabía si poner directamente los porcentajes absolutos. Porque igual me están preguntando, por ejemplo, el oxígeno representaba el 65% del total. No el del CHON, pero ya no quise darle más vuelta porque después vi la alternativa y no me cuadraba ninguna. Insisto, a no ser de que a alguien se le ocurra otra opción. No. Ahí dudé un poco, no podría decirle al 100% que esto podría estar 100% bueno por un tema de interpretación, la verdad. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 65% de oxígeno partido, ¿qué parte del total? ¿Cierto? Que en este caso sería un 96%. Y nosotros lo multiplicamos por 100, no olvidamos el porcentaje porque al final estas son fracciones que usted le da vuelta y le va a quedar 65 partido por 96. Y en este caso la alternativa que yo por lo menos marqué sería la C. ¿Ok? Después tenemos, esta no venía en la forma 194. Venía sola, ahora me di cuenta que venía en esta 193 y creo que con Rodrigo habíamos hecho una bien parecida hace poco. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer acá? Según lo que estoy viendo ahora, porque esto no lo había visto. Hay que entrar este 2, y para entrarlo hay que elevar a 3. Entonces me quedaría 8 por 5. Si es que me conviene, no sé si me conviene todavía elevar a 3. Raíz cúbica de raíz cuadrada de 4 por 10. Sí, parece que sí. Entonces tengo raíz de una raíz, multiplico los índices, me va a quedar la raíz de 40 más 6 raíz de 40. Y si usted factoriza, por decir así, si considera que la raíz es como una variable, le quedaría 2 raíz secta de 40. Esto lo estoy haciendo ahora por si acaso, puede haber algún detalle que se me pueda escapar. Ya, este sí era común para las dos formas. Decía considerar los números reales A y B distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes opciones, relaciones, permite asegurar de que A menos B al cuadrado, o sea, la raíz de A menos B al cuadrado es igual a B? Esto en realidad, si quieren le pueden dar vuelta al tema, pero si usted tiene X al cuadrado, para que eso sea igual a X así a secas, tendríamos que decir de que X es mayor que 0. Porque si no dijéramos esto, y usted saca la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado, el resultado es el valor absoluto de eso. ¿Ya? Entonces, ahora, de las opciones que están ahí puestas, ¿cuál es la que me permite validar, por ejemplo, de que se vaya la raíz con el cuadrado? Es que me digan de que A menos B es positivo. Entonces, si me dicen eso, yo puedo asegurar de que esto va a ser igual a eso. Sin cambio de signo, sin valor absoluto ni nada. Ahora, si me dicen de que A menos B es negativo, ahí sí o sí tendría que ser con un cambio de signo. Porque sería el resultado del valor absoluto, bla, bla. ¿Ya? Eso. Esta creo que sí era común para las dos formas también. Entonces aquí lo que hice fue poner yo creo que la costumbre ya, de automáticamente como que se intuye que lo que hay que hacer. Creo, no sé. En el error personal me refiero. Sería 1/3 por 5 elevado a 1/3. Tengo multiplicación de potencia de igual exponente, que es lo que tendríamos que hacer, multiplicar las bases.
y me quedaría 10 elevado a un tercio, que eso sería la raíz cúbica de 10. ¿Ya? Ok. Acá igual, si nos dábamos cuenta, tenemos un 2 elevado a un binomio. Y así como así no lo podríamos trabajar con el de al lado, porque no tienen nada en común, no tienen ni el exponente común ni la base común. Pero sí lo que podemos hacer, podemos separar el 2 en dos potencias con la separación de su exponente, porque cuando después usted lo junte, le va a quedar como x más y. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Que usted puede juntar las multiplicaciones de, o sea, las potencias de igual exponente, entonces le quedaría 10 elevado a x por 2 elevado a y. Que sería la A en este caso. ¿Ya? Se entiende que esto es una propuesta, hay más gente metida aquí en el live, pero que se entienda que estamos haciendo una revisión en base a lo que creo, o sea, no tampoco le pido tantas fallas a esta lógica. Ya, aquí era recomendable desarrollar un poco el resultado de la... Por si acaso esto lo voy a subir a YouTube después. El resultado de las fracciones, porque por ejemplo ya nos dan una cantidad inicial, ¿cierto? Que es, si en realidad si usted multiplica por 10 elevado a 2 le va a dar 250. Eso es lo que había al principio. Entonces, al exponente 1 sería un medio, al exponente 2 sería un cuarto, al exponente 3 sería un octavo y al exponente 4 sería un 16avo. Entonces, empezamos a buscar las relaciones aquí. Y dice que cuando el tiempo es 1, esto supuestamente es 5 elevado a 4 partido por 2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos quizás llegar a algo parecido? Multiplicando, por ejemplo, 250, que es eso que está ahí, ¿cierto? Multiplicado por un medio. Veamos si es que se cumple eso, ese gráfico en ese punto. Pero 250 no es 5 elevado a 4, por ejemplo. 250 es 5 al cuadrado por 10. Ahora esto también podría ser 5 elevado a 3 por 2, que es lo mismo que acabo de escribir. Y se van los dos y me quedaría 5 elevado a 3, no eso que está ahí. Por lo tanto, esta no sería una respuesta correcta. ¿Ya? En la segunda, dice que cuando el tiempo es 2, la sustancia llega a 5 elevado a 2, o sea, a 25. Y aquí tengo 250 por un cuarto, pero la cuarta parte de 250, ¿para qué la voy a calcular si no es 25? Tampoco sería. Después me estaría quedando, cuando es 3, dice que 5 al cuadrado partido por 4, veamos, sería 250 por un octavo. Y eso podría ser 5 al cuadrado efectivamente la primera parte, pero multiplicado por 10 partido por 8. Y eso sería, por ejemplo, 5 elevado a 3 por 2 partido por 8, y eso sería 5 elevado a 3 partido por 4. Entonces tampoco sería. Bueno, por descarte esa, pero también podemos llegar a esa convicción, porque aquí nosotros tenemos 2,5 multiplicado por 10, multiplicado por 10, multiplicado por un cuarto, multiplicado por un cuarto, que estoy descomponiendo esto, ¿para qué? Para de forma conveniente armar este 2,5 elevado a 3, porque voy a tener que de alguna parte sacar 2,5 por 2,5 por 2,5. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? 2,5 por 10 elevado a 4 por 10 elevado a 4. Eso estoy aplicando propiedades básicas de fracciones. Y eso sería 2,5 por 2,5 por 2,5. Y efectivamente sería la D. ¿Ya? Después la 10, este era un regalito, yo creo. Bueno, siempre hay varias formas de hacerlo. Una sería logaritmo en base 3 de un noveno, ¿cierto? Porque uno periódico es un noveno. Mire, aquí tiene dos caminos, voy a hacer los dos caminos. ¿Cuál es más rápido? Escoja usted. Logaritmo base 3 de 1 menos logaritmo base 3 de 9, eso me daría 0 menos 2. Acuérdense que 3 elevado a cuánto me da 1 a 0. Y ahí ya tendría la respuesta. Y la otra opción sería escribir el 1 noveno como una potencia de base 3, que sería 3 elevado a menos 2. Se me va el logaritmo por propiedad y me quedaría igual menos 2. Dice, el área de un triángulo equilátero de lado Q, y aquí, insisto, hay varias opciones. Aquí es bueno aplicar
ciertas regularidades que hay respecto al triángulo equilátero en su área, que hay una fórmula para eso, eso quiero decir, que el área es lado al cuadrado de raíz de 3 partido por 2. Esa es una fórmula. Ahora, si no lo puede sacar así, acuérdese que esa altura, que en realidad es lo mismo del anterior, lado raíz de 3 partido por 2, en este caso el lado sería Q, y al multiplicarse por la base, que es Q, y dividirse por 2, después al final va a dar lo mismo. Entonces el área va a ser Q cuadrado raíz de 3 partido por 2. Ese es el área del triángulo. ¿Ya? Y esa área, que nosotros acabamos de calcular, es la cuarta parte... Perdón, es partido por 4, nadie me corrige. Ahí está. Esa es la fórmula. Ya, entonces, esta área es la cuarta parte de un cuadrado del área de un cuadrado de lado P. Entonces, este es el área del triángulo y el área del cuadrado sería P cuadrado, ¿cierto? Y esta área sería la cuarta parte de eso, o sea, sería P cuadrado. Me olvido de los 4, por ejemplo, porque estoy imaginando una ecuación. Entonces me quedaría, por ejemplo, raíz de 3 igual a P cuadrado partido por Q cuadrado. No tengo problema con los signos ni nada por el estilo si quiero aplicar raíz, porque P y Q al ser magnitudes se entiende que son positivas. ¿Ya? Entonces usted puede sacar raíz y le quedaría la raíz cuarta de 3 es igual a P partido por Q. Y eso es lo que me estaban preguntando. Que ahora si lo quiere escribir como potencia, le quedaría como 3 elevado a un cuarto. Este era un regalo también. O sea, cuando digo regalo es que lo comparo con las otras preguntas y con la que se viene sobre todo después que iban a cachar. Bueno, ya ustedes la hicieron. Pero lo que le decía, por ejemplo, a Noelia, que encuentro que está bien así subir la dificultad a la prueba, pero a un nivel que ya lo hace imposible. Yo me acuerdo que di la vuelta a la página, estoy hablando específicamente del gráfico de temperatura. Yo lo encontré innecesario, de esa forma. No sí, uno puede demostrar conocimiento y todo el tema respecto en ese gráfico, pero quizás de otra forma. ¿No? Sigamos. Entonces, si aquí me están dando algunos valores de los logaritmos y me dicen cuál es el logaritmo de 35.000, entonces usted puede escribir aquí logaritmo de 35 por 1000 y aplicar la propiedad del logaritmo de un producto, que sería el logaritmo de 35 más el logaritmo de 1000. El logaritmo de 1000 es fácil porque es 3, porque el exponente que yo tengo que elevar el 10 para que me dé 1000. Y el logaritmo de 35 yo lo puedo separar en el logaritmo de 5 más el logaritmo de 7, entendiendo que aquí lo separé en 5 por 7, ¿cierto? Más 3. Y el logaritmo de 5 me dice en la tablita que vale 0,699, más el logaritmo de 7 que vale 0,485, y eso sería efectivamente la alternativa C. Aquí igual, propiedades de logaritmo. Si me dicen, me dicen que P, B y C son números reales mayores que 1, no tengo entonces problema con las restricciones. Entonces, si yo tengo ese logaritmo, yo puedo decir con toda certeza de que P elevado a C es igual a B. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si me están preguntando logaritmo de base P, yo puedo escribirlo como B elevado a menos 1. Y si usted se acuerda del logaritmo de una potencia, usted puede bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo así normal, y usted ya sabe que eso vale C. Entonces hasta el momento por este lado tenemos menos C. Y por este otro lado, igual hay varios enfoques que usted puede utilizar acá. Pero por ejemplo, ¿cuál fue el que usé? Bueno, no me acuerdo. Pero... aquí. Utilicé la definición de la potencia. ¿Yo el P lo puedo convertir en esto? Sí, lo puedo hacer. Arbitrariamente no hay problema, ¿cierto? Porque di vuelta la base de la potencia y le cambié el signo. Y entendiendo que P es distinto de 0, por lo tanto no tengo problema. Entonces, ¿qué es lo que me estoy preguntando aquí yo en este logaritmo? Me estoy preguntando 1 partido por P elevado a ¿cuánto me da B? Entonces, 1 partido por P elevado a ¿cuánto me da B? A menos 12. Pues. Entonces, por eso la alternativa sería 12, menos 12. Después dice, bajo ciertas condiciones especiales, la población
de cierto tipo de bacterias se triplica cada 10 días. O sea, yo por lo general le llamo ciclo a estas cosas. Entonces, en esas condiciones, si inicialmente tenemos 8 por 10 elevado a 5, y esto se va a ir triplicando, ¿cierto? Por 3, por 3 elevado a 2, por 3 elevado a 3. ¿Cuál será su población al término de 50 días? Entonces, ¿cuántos ciclos se van a cumplir? Se van a cumplir 5 ciclos. Entonces yo voy a multiplicar por 3 5 veces. Error común yo creo que quizás pudieron haber cometido algunas personas sería poner exponente 50. Pero eso quisiera decir que se triplica cada día y están diciendo que es cada 10 días. Entonces yo aquí aplico la propiedad, lo mismo que se aplicó bastante en esta prueba, la propiedad de multiplicación de potencia de igual exponente, que en este caso sería 8 por 30 elevado a 5. Este me acuerdo que lo trabajábamos igual bastante, pero igual acá había que hacer un análisis al final que ahorraba cualquier paso que quizás se dieron. No tengo idea cómo lo hicieron, pero si P vale 7 elevado a 46 menos 7 elevado a 44, yo puedo factorizar por el menor exponente, ¿cierto? Que me quedaría 7 elevado a 44 por 7 al cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces me quedaría 7 elevado a 44 por 49 menos 1. Entonces 7 elevado a 44 por 48. Al ser 48 un número par, acuérdense que cualquier número, sea par o impar, multiplicado por un número par va a dar par, porque el par lleva oculto un 2, como un caballo Troya, por decirlo así. Entonces no va a ser impar. No va a ser primo porque lo estoy multiplicando, sería ilógico. Es un múltiplo de 13, maybe, o múltiplo de 21. Entonces yo ya sé que tengo 7 aquí. Por ejemplo, tengo 7 elevado a 43 por 7, que es lo mismo que 7 elevado a 44. Y la gracia es saber si yo puedo sacar el 48 un 3. Y si lo puedo sacar, porque 48 es 3 por 16. Entonces, ya al ver el 21 ahí dentro de los productos, yo ya sé que es la T. Y no la C, por ejemplo. No tengo para qué dividir por 3. Si ya sé que es múltiplo de 21. Este es un caso clásico de interés compuesto. Acuérdense que en interés compuesto hay varias fórmulas, por ejemplo, capital final es igual a capital inicial de 1 más n, i, partido por 100, elevado a t o n, da lo mismo. Ahora, en esta fórmula nos estaban diciendo que n estaba en notación decimal. O sea, un 2,5% yo lo tengo que dividir por 100 para ver que en realidad es lo mismo que la otra función, que en realidad es lo mismo. Entonces preguntan por el capital final de depositar 2,5 millones, una tasa de interés de 0,025, que es la división por 100, ¿cierto?, de la tasa de interés, elevado a la cantidad de periodos, y aquí tengan cuidado porque dice que son 2 años, y la tasa está expresada en trimestral. Aquí un tip para los que han estudiado ingeniería comercial, por ejemplo. Si usted va a calcular algún, digamos, interés compuesto, tiene que equiparar la tasa de interés al periodo que usted va a elevar. Si usted eleva 2, lo que va a decir que está invirtiendo en 2 trimestres, no en 2 años. Entonces, en un año, ¿cuántos trimestres hay? Hay 4. Entonces, si son 2 años, va a estar elevado a 8. Y ahí sería efectivamente la alternativa B. Este no venía en la forma 194. Esta sería la segunda pregunta distinta. Que después quiero averiguar cuáles sacaron de la 194 para acordarme, porque no me acuerdo cuál era. Creo que era la de homotesia sacaron. Había una de homotesia que lo único que se podía averiguar era la razón de homotesia. Ya, sigamos entonces. Me escriben nomás si tienen... Ya, a ti te tocó la 193 minutos. Así que vamos a ver qué dice. El sueldo líquido, el monto total que recibe una persona que trabaja luego de descontarse y bla, bla. Considera la siguiente liquidación de sueldo de una persona. ¿Ya? ¿Y qué preguntan? ¿Cuál es la expresión que representa el sueldo líquido de esta persona en función del número A del porcentaje de cotización voluntaria en pesos? ¿Cuál es la expresión que representa el sueldo líquido de esta persona en función del número A del porcentaje de cotización voluntaria en pesos? Entonces el total de haberes es 950.000. Le tengo que descontar ya esto que ya lo calcularon, ¿cierto? No tengo problema en sumarlo al final. Y eso sería... Vaya, ni siquiera da eso. ¿Por qué no da?
A ver. Serían 950. Sí. Claro, bueno, aquí una duda que ustedes pueden tener respecto a qué se hace el descuento, si es que del total haberes o del sueldo imponible. Se entiende aquí que dice sueldo imponible, ¿cierto? Entonces sería 1% de 80.000. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto se le va a descontar? Se le va a descontar A partido por 100 por 800.000. Ah, pero claro, yo por si acaso estoy leyendo esta hora, no me salió. Pero claro, aquí lo que hicieron no era necesario calcular nada, porque del imponible, claro, aquí están los bonos. Del imponible se calcula el imponible, ¿cierto? Por eso se multiplica por 1, menos el descuento que se hace. ¿Y cuál es el descuento que se hace? 17 más A partido por 100% más los 150 que no son imponibles porque eso no se cotiza nada. Ahora cuidado aquí, porque decía... Ah, pero da lo mismo porque... Bueno, en realidad la alternativa correcta debiera ser la C. Porque aquí el 1 está metido en el 100 y nada que ver. Porque usted dice, ya, ok, ¿cuánto va a ganar esta persona? Esta persona va a ganar el bono que no es imponible. No. Estoy... Discúlpeme que estoy... Serían los 800... Claro, ahí está bien. Los 800 más 150, que eso sería el total haberes, 950.000, menos lo que se descuenta, ¿cierto? Que lo que se descuenta, bueno, ya multipliqué por 1, ahora me faltaría multiplicar 800.000, que es el imponible, con 17 más A partido por 100, que eso es lo que se le va a descontar. Entonces exactamente sería esa alternativa. No sé si alguien confirma, me imagino que sí. Esto lo estoy leyendo ahora. No sería la A porque quiere decir que se calcula sobre el total haberes. No sería la B porque el 1 está metido dentro del 100, no tiene nada que ver eso. No sería la D tampoco porque, insisto, el 1 está metido arriba del 100 y no debiera estar junto. ¿Ya? Igual lo voy a revisar en todo eso. Ya, aquí está como más relajado este tema porque el área del cuadrado grande es A cuadrado, ¿cierto? Y los otros medían P cuadrado cada uno. Me preguntaban por el área gris, entonces fácilmente habíamos que plantearnos A cuadrado menos 2P cuadrado. Ahora, si nos damos cuenta, la alternativa no está. Por lo tanto, yo me doy cuenta que hay una suma por su diferencia. ¿Y se puede armar una suma por su diferencia? Sí, se puede. Entonces usted puede pensar A cuadrado menos raíz de 2P al cuadrado y arma una suma por su diferencia, A más raíz de 2P, A menos raíz de 2P. Que sería la B. Cuidado, yo le presté ojo ahí que no estuviera la raíz sobre la P. Porque la P estaba al cuadrado. En la 19, sí o sí, yo al verla dije, ya, esto no funcionaba fin, hay que calcular la pendiente, y creo que incluso en el Pedro del Día hay un ejercicio que es igual. Igual. Creo que cambió, ni siquiera sé si cambian los números, o quizás sí, pero es lo mismo. Y creo que hay que hacer acá, calcular la pendiente y después el intercepto. Se entiende que la pendiente no es 90 ni 10, porque ¿qué quiere decir? Que por cada uno... ¿Cómo pueden ser? Porque en realidad, miren, al verlo esto, tienen dos opciones. Calcula la pendiente, el delta I partido por delta X, cuánto creció en I, 9, cuánto creció en X, 90. Entonces la pendiente ya sabemos que es un décimo, o sea, 0,1. Entonces tenemos esas dos. Esto quiere decir que es lineal. Entonces ya al tiro sabemos que está fin.
Nada más que calcular. Ahora si quieren entretenerse ahí verificando de que el 90 sí da 10, multipliquen, pero van a quizás perder tiempo. Esta puede ser una pregunta parecida a M1, relacionada. No quizás de forma gráfica, pero en un contexto. Esta está regaladísima. Era efectivamente la alternativa A, porque esto, acuérdense que cuando son inversamente proporcional, las magnitudes al multiplicarse tienen que dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí da 40, 40, 40, estamos listos. Pero acá da 50, acá da 90, ya para qué vamos a seguir. Acá 5 por 3 da 15 y 6 por 2 da 12, tampoco. Y acá para qué, pues si sabemos que una inversa no es ni siquiera lineal. Pero si quieren multiplicar. Acá cuidado con esta pregunta. ¿Ya? Porque casi caí. Pero, no, o sea, después porque vi las letras dije, no es. Entonces, sabemos aquí, dice claramente que creo que decía directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que es lineal. Sí o sí. Inversamente proporcional. Y los cuadraditos yo asumí que valían 50 cada uno, entonces tendríamos 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450 y bla, bla, bla. Entonces a mí lo que me interesaba era esta magnitud, porque como es lineal yo calculo el delta y, delta x y tengo el tiro de la pendiente. No sé cómo lo hacen ustedes, pero genial, ¿cierto? Entonces delta y sería 171, que es lo que creció, y delta x sería 30. Y aquí tengo la pendiente de esta función lineal, que siempre tiene esta forma. Ahora le podemos cambiar el f de x, le podemos cambiar la x por otra letra, no hay problema, cámbialo por lo que quiera. Pero ¿quién es el f de x en este caso? El agua. Tenemos nuestra pendiente y nuestra variable independiente sería la sacarosa. Pero aquí está despejado la sacarosa, no el agua. Bueno, a todo esto, el 171 con el 300 se podía simplificar por 3. Creo que 171 dividido por 3 daba 57. Yo acostumbro a hacer eso antes de simplificar, para asegurarme de que estoy simplificando bien. Entonces quedaría 57 partido por 100 es igual a S. Cualquiera marcaba esta. Pero está despejado S. Entonces S va a ser igual a 100A partido por 57. Que no sería esa porque la está arriba, ¿eh? O al lado, da lo mismo, pero abajo no está. Entonces sería la C. Y aquí está el tema que les decía yo. Bueno, para los que no saben, soy profe de matemática y encuentro que esto es mucho. Yo creo que es cuando uno quizás le tiene mucha mala a un curso, no tengo idea, o se han portado súper mal, no sé. Y esta vale como 10 puntos, ¿sí? De 60. Entonces, bueno, aquí estuvo un buen rato. Lo que hice primero, y hay gente que no le gusta, no acostumbra a usar destacador en estas pruebas, quizás de, creo que no estoy hablando de nadie de los que está aquí, pero úsenlo. Porque con lápiz grafito, claro, uno puede, ¿cierto?, subrayar y todo, pero usted necesita como atención visual más rápida, ¿ya? Y con un destacador usted se puede ayudar fácilmente, por si acaso. ¿Por qué le sirve el destacador aquí? Porque usted tendría que marcar Celsius, quizás con el mismo color o distinto color, con Fahrenheit. Y después hablaban una relación de Newton y no sé cómo se llama el otro, pero le voy a poner un guión y un guión para entender que son dos relaciones distintas. Ya. Ahora, dice que la ecuación de equivalencia, ¿cierto?, de Fahrenheit, o sea, de Celsius a Fahrenheit, es esa que está ahí. Si nos damos cuenta, es una función afín. Que cuando también yo me doy cuenta que los grados Celsius valen 0, acuérdense que los Celsius son esos que están aquí arriba, que cuando los grados Celsius valen 0, los Fahrenheit tienen un valor, un intercepto, por decir así, si usted lo quiere ver como un gráfico. ¿Ok? Entonces, ahí se entiende el 32, por ejemplo. ¿Ya? Aquí creo que hasta me equivoqué al marcar la alternativa, después me di cuenta. Así que si alguien tiene otra versión, se agradece que la comente, por si acaso, respecto a esto. Dice después que la conversión que hay sobre el D hasta el N es esa que está ahí y me preguntan por los signos de A y B. Entonces,
si entendemos V, se entiende como el intercepto. Entonces, si usted agarra el N, que es Newton, lo mismo que pasó con los Celsius, y usted le da un valor cero, usted se da cuenta que la función D tiene un valor positivo, independiente que tenga una pendiente negativa. Pero tiene un valor positivo. ¿No se puede comentar? Yo creo que sí. Sí se puede. Rodrigo comentó. O sea, yo no he hecho nada aquí, no tengo idea cómo se hace. Ya. Seguimos entonces. Si hacemos los newton, no tengo idea de qué lo que era, cero, nos damos cuenta que la función... A ver, voy a... Rapidito, ¿cómo se hace? No tengo idea cómo se hace. No tengo idea. ¿Para qué lo voy a meter? Claro, para que no me digan viejo tal por cual. A ver. No tengo idea. ¿Para qué voy a...? Ya. Pero me escribe por WhatsApp. Entonces, seguimos. Cuando los newton valen cero, el D tiene un valor positivo. Entonces ya sabemos que B sería mayor que cero, según mi percepción. ¿Ya? B sería mayor que cero. Por lo tanto, tendríamos esa y esa opción. ¿Y qué más me acuerdo que me di cuenta? Ah, que cuando el D vale cero, si usted despeja, por ejemplo, esta función, le va a quedar D menos B partido por A es igual a N. Si usted el D lo hace cero, el N tiene un valor positivo. Entonces, si aquí usted se olvida de eso, le va a quedar menos B partido por A es positivo. Es mayor que cero. Entonces, si sabemos que B es positivo y con el de afuera queda negativo, necesariamente el A tiene que ser negativo para que se cumpla esta restricción que acabamos de mencionar. Entonces debiera ser la alternativa C. ¿Ok? Voy a tratar de arreglar eso porque quizá alguien quiere decir algo y se agradecería el aporte, la verdad. Por otra visión. Si alguien sabe cómo se hace, se agradece también. Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Por dónde? A ver, creo que lo estoy intentando ver. Rapidito. Para terminar. Estudio, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Rodrigo sabe cómo se hace? No tengo idea. La tengo buena. Qué buena. Y ahí creo que se puede. Estoy... Yo porque no tengo idea. Ya, sigamos. Se agradece si alguien quiere aportar algo por si acaso. Entonces sería la C. Aquí rápidamente hay que buscar qué valores de M hacen cumplir esta restricción. En este caso, si nos damos cuenta, este conjunto representa todos los valores de X que son menores que menos 2. Estricto, ¿cierto? Ah, ya, pues claro. Sabía que andaba por ahí. No me imaginé, la verdad, que... Ya, lo pa' aquí. Esa es la restricción que hay. Incluso hablando que aquí que está el GOAT también. Esta es la materia que... Una pregunta así lo he puesto en la prueba. Pero bueno. Tenemos hartos denominadores. Por lo tanto multiplicamos por el mínimo con un múltiplo. Que sería 30. Si no me equivoco. Sí. Entonces nos quedaría 30 por 4x. Si usted puede simplificar, se agradece, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo solamente para hacerlo, digamos, más gráfico, menor que menos un décimo por 30 más 30 por 2x partido por 3. ¿Ya?
Entonces simplificamos, nos quedaría 6 por 4, 24x, menos 5m, menor que menos 3, ¿cierto? Si simplificamos acá, más, acá nos quedaría 10, nos quedaría 20x, 4x menor que menos 3m, o sea, menos 3 más 5m, y x sería menos 3 más 5m partido por 4. Y nosotros sabemos de que eso que está ahí, que yo acabo de encerrar, para que se cumpla la restricción, ¿cierto?, de arriba y pertenezca al conjunto, eso tiene que ser igual a menos 2. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que eso tiene que ser igual a eso. ¿Ya? Ahora, despejo m. Menos 3 más 5m es igual a menos 8. 5m es igual a menos 5. Y convenientemente me da que m tiene que valer menos 1. Este igual me hizo pensar bastante. Para probar la rapidez de los computadores se ejecuta un mismo algoritmo, un algoritmo. El computador A se demora P segundos y el computador B lo ejecuta 3 veces en un lapso total de P medios. Por lo tanto, en hacer un ciclo o ejecutar una vez el algoritmo se demora P sextos de segundo. Porque incluso dice demorándose lo mismo en cada ejecución. Entonces, si se demoró P medio, lo divido por 3 para saber cuánto se demoró en hacer cada uno. ¿Ya? Ok. Entonces dice después, al ejecutar el algoritmo, el mismo algoritmo que estamos conversando, n veces en cada computador, entonces el computador A se va a demorar P por n. Y el otro se va a demorar P sextos por n. Ahora dice que el más rápido, se entiende que este es el más rápido, que se demora menos, ¿cierto? Y P es positivo aparte, obviamente. Entonces el más rápido se demora 60 segundos menos y usted tiene dos enfoques. O le suma los 60 a este para igualar el tiempo que se demora el otro, o le resta al otro, pero al final le va a quedar esto. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que usted puede poner P por n más 360 para igualar el denominador, ¿cierto? Y poder multiplicar por 6. P por n más 360 es igual a 6P por n. Entonces despeja P por n. Lo puede tomar como una variable, no hay problema. 360 va a ser igual a 5P por n. 360 partido por 5 es igual a P por n. Y por ejemplo, lo que hago yo para resolver esto rápido, multiplico por 2 arriba y abajo. Y me quedaría 72. Es P por n, que es lo que se demoró el computador A. Pero miren lo que estaban preguntando. ¿Cuál de las siguientes presiones permite determinar el tiempo en segundo que demora el computador más lento en ejecutar el algoritmo? Una vez. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se demoraba? Se demoraba P, ¿cierto? Y en ejecutarlo n veces se demoró 72. Entonces, ¿cuánto se demoró en hacerlo una vez? P por n es igual a 72. P es igual a 72 partido por n. Sería la A. Ya, esta es nueva, sería la tercera. Acuérdense que las formas no son iguales. O sea, hay preguntas que no se repiten. Un total de Q personas planea ir al cine, de las cuales X son adultos e Y son niños. ¿Ya? El total es Q. El valor de la entrada de un niño es N y el valor para adulto es M, por lo que se pagaría P por todas las entradas. ¿Ya? Si finalmente 3 niños no asistieron al cine y el precio de la entrada de un adulto tendría un 30% de descuento pagándose K por todas las entradas, ¿cuál de los siguientes sistemas representa la situación planteada? Chuta, a ver. O sea, lo primero, antes de todo el cambio, X más Y sería Q, pero como hubo un cambio que se bajaron 3 niños, sería X más Y menos 3 es igual a Q menos 3, porque eran Q antes que se bajara el otro. Que en realidad es lo mismo que acabo de escribir delante, ¿eh? Solamente que se restó 3 a ambos lados. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué podríamos descartar? Podríamos descartar la C, porque no va a ser igual a Q si ya se bajaron 3.
Y me quedaría la A, la B y la D por ahora. ¿Ya? El valor de la entrada de un niño es N pesos. Por lo tanto, los niños que fueron finalmente lo multiplico por N. Y los adultos que originalmente pagaban M pesos, ahora pagan 0,7 M pesos por X más N, y eso va a pagar K. Y estoy buscando aquí cuál lo representa, y si no me equivoco es la alternativa A. Pero insisto que esta pregunta es solamente de la forma 193, porque no estaba en la 194. Dificultad más o menos. Es como un ejemplo clásico también. ¿Ya? Sigamos. ¿Para qué valores de P y Q se cumple la igualdad? Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay un 2 que está acompañando el X y se le está sumando como un intercepto que es 1. Entonces, si nos damos cuenta en la izquierda, los que acompañan al X son P más Q. Y el intercepto, por ejemplo, o el término independiente, si lo queremos ver como una suma, sería menos 2P menos 3Q es igual a 2X más 1. ¿Por qué lo estoy encerrando así? Porque ahora P más Q, para que esto se cumpla, tiene que ser igual a 2. Bueno, no lo voy a encerrar. Y menos 2P menos 3Q tiene que ser igual a 1. Para que se cumpla la igualdad, yo creo que se entiende todo eso. Que eso sería eso. Y eso sería eso. ¿Ya? Ok. Entonces P más Q tiene que ser igual a 2 y usamos un sistema. Y multiplicamos, por ejemplo, arriba por 3 podría ser. Quedaría 3P más 3Q es igual a 6. Sumamos con el que estaba antes. Nos quedaría que P es igual a 7. Y como están en orden de P y Q, sería esa la B. Ahora, ¿cómo comprobamos? Reemplazamos en P más Q es igual a 2. 7 más Q es igual a 2. Q es igual a menos 5. ¿Ya? Por eso sería la B. Después dice, si P, Q y K son números reales con Q distinto de 0 y el otro igual para que no se indetermine, ¿cuál de los siguientes sistemas no tiene solución? ¿Y cuándo un sistema no tiene solución? Cuando originalmente, el sistema originalmente se escribe así, hay otra forma igual de escribirlo, ya lo mismo. Dx más EI, esto era una I, es igual a F. Cuando no tiene solución es cuando A partido por D es igual a B partido por E, pero es distinto a C partido por F. Entendiendo que A, B, todo eso son coeficientes de las variables. Entonces, por ejemplo, si analizamos A, los coeficientes serían 1 partido por K, el otro sería 1 partido por K y el otro sería P partido por KP, que en realidad igual es 1 partido por K. Esto tiene infinitas soluciones, porque son todos iguales. Así que no me sirve. Veamos la B. La B dice 1 partido por K, 1 partido por K y Q partido por Q, que eso es 1. Entonces las dos primeras son iguales y son distintas a la última, por lo tanto sería la B. Ahora si se quiere entretener con las otras dos, ya bueno, entretengámonos. C va a ser igual a 1 partido por 1, la otra va a ser menos 1 partido por 1 y la otra va a ser K partido por K. Si nos damos cuenta, las dos primeras son distintas, por lo tanto tiene solución única. Esto no lo van a preguntar en M1, así que ni siquiera presten atención si no quieren. Y en la D, el coeficiente de X sería 0 partido por 1, 1 partido por 1 igual son distintos, por lo tanto tiene solución única. ¿Ya? Okay. Después dice, ¿cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones en X e Y cumple que tiene infinitas soluciones? Esta es nueva también, creo que es la cuarta, que varía con la forma 194. Que ya sabemos que una de las que borraron, o sea que tienen en distintos, son la de la homotecia grande, esa que era el doble. No me acuerdo de las otras que podrían haber sido distintas, pero me voy a acordar igual. Ya. ¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones en X y Y cumple que tiene infinitas soluciones para A es igual a 0 y tiene solución única para A distinto de 0? Acuérdense que tiene infinitas soluciones cuando A partido por D es igual a B partido por E y eso es igual a C partido por F, los coeficientes, ¿cierto? ¿Y cuándo tiene solución única? Cuando A partido por D es distinto de B partido por E. ¿Ya? Entonces veamos la primera. Tiene infinitas soluciones para A es igual a 0. Por ejemplo, aquí
No sé, no me quiero arriesgar, pero el A, si es igual a 0, podríamos dejarlo arriba, para no complicarnos, ¿cierto? A partido por 1, si estamos en el caso de que A vale 0, A partido por 1 es igual a partido por 1, y eso es igual a partido por 1, y si A vale 0 se cumple que esto vale 0, 0, 0. Ya, por lo tanto, tendría infinitas soluciones. Y para A distinto de 0, también se cumplen estos dos primeros. Y necesariamente necesito que sean distintos. Por lo tanto, la A no sería. Acá, si el A vale 0, aquí va a pasar que, vamos a ponerlo de abajo arriba para que no se indetermine. 2 partido por 1, 2 partido por 4A, si que vale 0, o sea, perdón, era 4A partido por 2, y era los de abajo para arriba. Entonces eso va a dar 2. Aquí si A vale 0, esto va a ser distinto, entonces no va a tener infinitas soluciones. Después aquí igual, A partido por 2, 2A partido por 1, y sería después 0 partido por 1. Veamos si son iguales. A partido por 2, 2A partido por 1. Ya, si A vale 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0, por lo tanto, ¿tiene infinitas soluciones? Sí. Y si A es distinto de 0, claramente que las dos primeras van a ser distintas, así que esa sería la respuesta. Intentemos con el de abajo. Bueno, aquí dice A partido por 2A y eso va a dar 0, por lo tanto no tiene infinita solución. Así que para qué vamos a perder el tiempo. Hola, hola. 29. El nivel de agua en milímetros en un estanque, esta también es nueva, que no está en la forma 194. Son 5 preguntas hasta el momento que han cambiado. El nivel de agua en milímetros en un estanque al abrir la llave de paso se modela mediante una función cuya gráfica es una recta, por lo tanto puede ser una función afín o lineal, con respecto al tiempo transcurrido en hora. El nivel inicial del agua es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me están diciendo? Que el intercepto, nivel inicial del agua, es 4 veces el nivel que aumenta cada hora. Esa es la pendiente. ¿Ya? Entonces, si la pendiente es 1, el intercepto es 4, por dar un ejemplo. ¿Ya? Dice, si al cabo de una hora, si al cabo de una hora de abrir la llave, el nivel de agua es 50 milímetros. ¿Cuál es el nivel del agua al cabo de 5 horas? Entonces, el F de 1 va a ser igual a 500. Entonces, si usted le pone A al que acompaña al X, que en este caso el X sería 1, porque estoy reemplazando el 1, el B o el intercepto valdría 4A. Porque el intercepto era 4 veces la pendiente. ¿Ya? Entonces, si yo le puse A a la pendiente, el intercepto va a ser 4A. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos calcular el valor de A, porque 500 va a ser igual a A más 4A, 500 va a ser igual a 5A, A va a valer 100. ¿Y qué es lo que es A? A es la pendiente, por lo tanto el intercepto es 400. ¿Ya? ¿Cuál es el nivel de agua al cabo de 5 horas? Entonces calculamos el F de 5, que va a ser 500 más 400, y en este caso va a ser 900. ¿Ya? Insisto que esta pregunta no está en la forma 194, creo. Después dice, en la siguiente, si M y N son las soluciones, no se ponga a calcular, disculpen, pero no se pongan a calcular las soluciones, porque si se dan cuenta, lo que le estaban pidiendo a ustedes era la suma de las soluciones y el producto de las soluciones. Entonces, ¿cómo se calcula la suma de las soluciones? Menos B partido por A. Y aquí nosotros tenemos que A vale 5, B vale 1 y C vale menos 5. Entonces, M más N va a ser igual a menos 1 partido por 5. Y M por N va a ser igual a C partido por A. Esto es en materia, en fórmula. Entonces, M por N, la multiplicación de las soluciones, va a ser igual a menos 5 partido por 5. Y eso es menos 1. Si es que no me equivoco. Sí. Entonces, si usted reemplaza ahora, porque ya tenemos la suma y tenemos el producto,
quedaría como menos un quinto partido por menos 1 elevado a menos 1. Aquí la fracción me va a dar un quinto positivo y elevado a menos 1 me va a dar 5. Ahí está el valor que me estaban pidiendo. La alternativa que más se repitió no tengo idea. Vamos a una mirada rapidita para atrás. Vamos a la 30. Acuérdense que esto es una propuesta nomás. Puedo equivocarme fácilmente. La 1 sería la E. La 2 sería la C, B, C, E, C, A, D, E, A, C, A, D, D, C, B, D, A, C. Va como entre la A y la C. Sí, la A, totalmente la A. A, C, A, sí, la A. Hasta el momento la que más se repite. Si es que andan con ese método. Más lento. Pero la explicación o ver el archivo. Díganos si no hay problema. Vamos ya en más de la mitad de la prueba, así que no nos queda mucho. Ya, aquí igual. Una empresa de cubos que vende sal, vende paquetes de X cubos de lado 8. O sea, a lo que van con el tema del X, que es una cantidad fija de cubos, que cada cubo tiene arista de 8 centímetros. Y el volumen de sal en cada paquete, en función de la cantidad de cubos que contiene, que dijimos que eran X, corresponde a 8 elevado a 3X. ¿Esto qué es lo que es? Es el volumen de sal. Originalmente, por decirlo así. ¿Ya? Después dice, la empresa decide reducir el tamaño de los lados de sal en 1 centímetro, por si acaso, no a 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, si le reduce en 1 centímetro, el nuevo lado, por decir así, bueno, por si acaso el 8 elevado a 3 sale del volumen del cubo, ¿eh? Estamos claros. Entonces, el nuevo volumen del cubo va a ser 7 elevado a 3, pero la cantidad no varía. Entonces, el nuevo volumen de sal, le vamos a poner un 2 y a este le vamos a poner un 1, va a ser igual 7 elevado a 3 multiplicado por X, porque la cantidad de caja es la misma. ¿Cuál no entendía? Pregúntenos, jóvenes, si no, de partida no sé quiénes son, pero pueden participar sin ningún problema. Ya. Entonces lo que están preguntando dice, ¿cuál de las siguientes funciones? La 31. Ah. Pero hasta el momento vamos bien, me imagino, porque se entiende que el volumen de sal inicial es 8 elevado a 3 y el volumen 2 sería 7 elevado a 3. No, todavía no, pero lo estoy haciendo en este momento. Así que yo creo que en media hora terminamos la explicación y ahí hago un paseo por cada una para que ustedes vayan viendo la alternativa. Ya, entonces tenemos los dos distintos volúmenes de sal, pero lo que están preguntando, ¿cuál de las siguientes funciones modela el volumen de sal que la empresa deja de incluir por paquete? O sea, la resta entre 8 elevado a 3x menos 7 elevado a 3x. Esa es la función, si quiere ponerle una función g de x, bueno, sí, g de x en todo caso. ¿Cuál sería el sentido de la función g de x? Es determinar cuánto deja de enviar, cuánto redujo en volumen. ¿Ya? Entonces ahí usted puede factorizar por x y le va a quedar que 8 elevado a 3 menos 7 elevado a 3. Y yo no sé si hay otra forma, pero yo no me voy a poner a calcular 8 elevado a 3 y... Yo prefiero hacerlo de esta forma. Eso es una diferencia de cubo. Entonces, ¿cómo quedaría? Como 8 al cuadrado más 8 por 7 más 7 al cuadrado. Cuando lo estaba haciendo yo decía por dentro, ojalá que a los cabros se les ocurra. O por último pueden haber calculado el 8 elevado a 3, igual les daba por si acaso. Pero, bueno, como quieran. Entonces va a quedar va a quedar como x multiplicado por 1, ¿cierto? Que es 8 menos 7. Y ahora tendríamos que calcular el resto, que sería 64 más 56 más 49. Y creo que esto daba 120, si no me equivoco, más 49 daba 160, o sea, 169. Y nosotros sabemos que 169 es 13 al cuadrado de x, por lo tanto sería la A. (32) Considera el triángulo ABC con AB es igual a BC
y es igual. Este está bastante entretenido, la verdad, este ejercicio. Pero, bueno, un breve corte. O sea, un consejo. Por lo general, cuando hago la prueba, ya le pongo la respuesta y después vuelvo. Entendiendo que después voy a poder volver. Pero en este caso, en la segunda vuelta no quise volver a desarrollarlo porque dije, tiene sentido, entonces ¿para qué vamos a seguir? Ya, entonces, si dice que AB es igual a BCX y eso vale 12, quiere decir que es un triángulo isósceles. ¿Cierto? Aunque no me dicen que AC no sea 12, pero ya bueno, se entiende que es isósceles. Entonces, A, B, C, AB vale 12, 12, y sea X la medida de la altura trazada desde el vértice B para abajo, y esta altura excede en 3 centímetros a la medida de AC, por lo tanto AC mide X menos 3. No puede medir X más 3, porque la altura excede en 3 unidades a la base, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular X? Si usted se acuerda de Pitágoras, o sea, sí, Pitágoras le va a decir, este es tu cateto, este es tu otro cateto, y acá tienes la hipotenusa. ¿Y cuánto mide ese cateto de acá arriba, por decirlo así? Mide X menos 3 partido por 2, porque es isósceles. ¿Ya? Y eso al cuadrado, más X al cuadrado, le tiene que dar 144, que es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si calculamos, por ejemplo, lo primero, que es lo que dice, puse X menos 3 al cuadrado partido por 4, sin olvidarme que el 2 también está elevado al cuadrado. Y resuelvo ese binomio que no es tan complicado, la verdad, porque es bastante común. Y ahora voy a meter el 4, o sea, perdón, el x cuadrado dentro del, con el denominador 4. Y para eso voy a tener que multiplicar el x cuadrado por 4 para poder hacerlo. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 6x más 9 más 4x cuadrado partido por 4. ¿Por qué lo hice? Porque ahora quiero pasar el 4 multiplicando para la derecha. ¿Ya? Entonces me va a quedar 5x cuadrado, de partida ya se van todas esas. Ya se fueron la x. Me quedaría menos 6x más 9 es igual, creo que era 576. Pero igual lo podemos calcular. Por 4, 4 por 4. 4 por 6 era 576. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, no está la alternativa correcta. O sea, de esta forma, puede pasar el 9 restando y le quedaría 5x cuadrado menos 6x es igual a 567, que sería la alternativa D. ¿Ya? Esta tampoco estaba, creo que ya vamos en la 6. La parábola de la figura adjunta representa la gráfica de función f con dominio en el conjunto de los números reales definida por f de x. Ya. Si a esta parábola se le aplica reflexión con respecto al eje y luego una traslación según el vector, ¿cuál es la función que corresponde a la gráfica que se obtiene? Ya, se va a hacer una reflexión. Por lo tanto, si se refleja respecto al eje y, su vértice va a quedar en 1, menos 1. O sea que hasta el momento la función estaría quedando como x menos 1 al cuadrado menos 1. Con esta reflexión que se hizo. Porque el vértice cambió su coordenada a x, no la y. Y después una traslación según el vector 0,1, o sea, se subió una unidad. Por lo tanto, la función quedó en x menos 1 al cuadrado y listo. Porque era menos 1 y como la vamos a mover una para arriba, se van a ir esos dos. Y ahí quedaría la alternativa B. Forma canónica. Ahora, de forma gráfica o no sé, o componiendo el binomio, yo creo que está bastante difícil poder llegar a esa conclusión. Tenían que trabajar de esta forma. Tampoco estaba, creo. Creo que vamos a la 7. Que tiene diferencia con la forma 194 porque esta no estaba. Sí, la verdad es que está bastante difícil la prueba. Yo no sé si al final sirve como motivación para la prueba del miércoles para decir, porque la prueba del miércoles va a ser más fácil sí o sí. Pero no se asusten tanto porque en realidad se me hace fácil porque soy profe de matemática, pues no ustedes que son estudiantes. Difícil que puedan llegar a pensar tan rápido y en 2 horas 40 o 2 horas 20, no, así está complicado.
Entonces, un estanque de altura B se encuentra lleno de agua, esta la estoy leyendo ahora, comienza a perder agua de manera constante sin llegar a vaciarse por completo. La función P con dominio entre 0 y menos B cuadrado modela la altura del agua que va quedando en el estanque. Medida en centímetros, que está por esa función que está ahí, tal que T el tiempo transcurrido, medido en horas. Es que, claro, la van a encontrar más fácil, la verdad. O sea, la M1 no es así, por ejemplo, como lo estamos viendo ahora. No, es imposible. Tal que T es el tiempo transcurrido medido en horas desde que el estanque empieza a perder agua. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el tiempo que debe transcurrir para que la altura del agua que queda sea 2B partido por 3? No está tan difícil. Entonces, 2B partido por 3 es el resultado, ¿cierto?, de esta función. Y habría que despejar temas, según lo que estoy entendiendo. Entonces sería menos B A partido por B, T. Podemos poner 2B menos 3B partido por 3, ABT. Quedaría menos B partido por 3 por B partido por A es igual a T. Y quedaría menos B cuadrado partido por 3A, que ese sería el tiempo. Menos B cuadrado partido por 3A. Si es que entendí bien la... Sí, está bien. Si se desea pintar una pared de superficie, esto estaba como bastante rápido, pero hay un problema. Centímetros. Y acá el galón hablaba de rendimiento en metros cuadrados. Entonces, si usted va a calcular algo, calcúlelo en metros. Si tiene 500 centímetros, usted sabe que eso es 5 metros. Entonces la altura vale 5 metros y la base vale 7 metros. El encargado de hacer el pintado, 3 pinturas. O sea, voy a calcular el área, 7 por 5 partido por 2 y la voy a multiplicar por 3, porque voy a hacerlo 3 veces. Entonces me va a quedar, si no me equivoco, creo que quedan 105 partido por 2. Esa es el área total que hay que cubrir. ¿Ya? Y cada galón rinde 40 metros cuadrados. O sea, si usted tiene el área total que va a cubrir, lo tiene que dividir por 40 para saber cuántos galones va a ocupar. Que es lo mismo que multiplicar por 1 partido por 40. Entonces le va a quedar 105 partido por 80. Y el 80, ¿cuántas veces cabe en 105? 1, y algo, y no alcanza a ser más que 1,5. Por lo tanto, lo que usted va a ocupar va a ser un tarro de galón y una mitad del otro, o uno de medio. Porque con cada galón alcanza a cubrir 40 metros cuadrados. En la figura adjunta, esta es nueva también, creo que vamos en la 8. La figura adjunta se presenta el cuadrado ABCD, al que se le aplica una homotesia, obteniéndose el cuadrado APQR, donde P vale menos 2,0 y B vale 3,0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La homotesia para el cuadrado equivale a una rotación. Mentira, porque la rotación no cambia el tamaño. Si cae la razón de homotesia, si se dan cuenta, independiente de que esto sea negativo, el cuadrado es del lado 2, por lo tanto se achicó. Entonces, K pertenece al intervalo 0, o sea, mayor que 0 y menor que 1. No, porque esto quiere decir que es positivo. ¿Ya? Entonces, si se obtuvo quiere decir que la homotesia fue negativa. Entre 0 y menos 1 puede estar, pero no entre 0 y 1 positivo. Si cae la razón de homotesia, se considera el punto de 0,i, que en realidad, si es un cuadrado, debería ser 0,3. Entonces las coordenadas de su imagen son 0,ki, sí. ¿Ya? La razón de homotesia es menos 3 medios, no, porque eso es como si fuera más grande, por lo tanto sería la alternativa C. Un segmento de 20 centímetros de longitud de una arteria, ¿cierto? Que asumo que es un cubo, 20 centímetros,
tiene un radio, un diámetro, perdón, de 6 milímetros, por lo tanto lo convierto al tiro a radio si yo no trabajo con el diámetro. Pero tengo un problema de unidad de medida, entonces si tengo milímetros y centímetros y la respuesta está en centímetros, me conviene pasar los milímetros a centímetros. Entonces, estos 3 milímetros son en realidad 0,3 centímetros. Porque un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, nuestro radio sería de 0,3. Y lo que me están preguntando es por el volumen. Entonces, el volumen es pi por r cuadrado por h. El volumen es pi por 0,3 al cuadrado por 20. Estamos en toda la misma unidad de medida. Entonces me quedaría 0,09 por 20 y eso sería 1,8 pi centímetros cúbicos. Esta era la E, según mi opinión. O sea, explicando rapidito. Considera un número distinto de 0, número real. C es negativo, ¿eh? C es negativo. Entonces, si el vector A está en el segundo cuadrante, eso implica de que A es negativo y B es positivo, porque está en el segundo cuadrante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? A más C, o sea, los dos negativos, y B más C está en el tercer cuadrante, donde los dos son negativos, acá atrás. Pero no me asegura de que B es tan negativo, o sea, que de que C es tan negativo que le va a quitar tanto a B como para llevarlo al tercer cuadrante. Después dice C por AB está en el primer cuadrante. C, como es negativo, le cambiaría el signo al A y al B. Y al A lo dejaría en positivo y al B lo dejaría en negativo. Y eso no está en el primer cuadrante. El vector A menos C está en el segundo cuadrante. Pero ¿qué pasa? C es negativo. Entonces, ¿qué pasa si le...? Porque en realidad, como es negativo, C le va a estar sumando a la. ¿Y qué pasa si le suma tanto que lo lleva al primer cuadrante? Por lo tanto, no es siempre. Y el vector A, que es negativo, por C, que es negativo, con el menos afuera va a quedar positivo. Positivo por positivo va a dar positivo. ¿Está en el tercer cuadrante? No, porque ahí los dos son negativos. Al punto, esta es otra más. Vamos en la 9, que son distintas. Parece que deben ser 10, no sé. Al punto C, menos 1,7 se le aplica una traslación y queda en menos 3,4. Y luego al punto trasladado se le aplica una rotación en 90 grados con centro en el origen. Acuérdense que estamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Estamos aquí. Si se le aplica una rotación de 90 grados con centro en el origen y en sentido antihorario, o sea, ya ni siquiera importa el signo, ya nos están diciendo para dónde va, obteniendo un nuevo punto. Si este vale 3 y este vale 4, el nuevo punto va a estar en menos 4, menos 3. ¿Listo? ¿Qué pasó? A la pauta. ¿Y cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Sí, ¿no? E, A, C, 35D, 34B, 33B, 32D, 31A. De aquí parece que... Ah, no. 30A, 29B, 28C, 27B, 26B, 25A, 24A, 23A, 22C, 21C, A, D, B, C, B, D, A, C, A, E, D, A, C, E, C, B. Ah, aquí tenemos problema. Ah, no. 1E y 12. Vamos, Chile. Vamos bien. Ya la voy a hacer más corta porque
Gracias, Rodrigo. Bueno, yo me siento bien porque al menos estamos enseñando bien. Ya. Seguimos rapidito, la hagámosla un poquito más corta. Aquí, ¿qué es lo que era una tortuga? Una nutria. Intentaba cruzar. Espérame, que están hablando. Ya, ok. La 40, tenemos que la nutria tendría que, si no tuviera nada de corriente, tendría que moverse menos 4, menos 4, ¿cierto? ¿Se entiende ese movimiento? Entonces ahora, como hay una corriente que lo hace moverse R unidades hacia la derecha, la nutria tiene que compensarlo restándole R. Entonces cuando se sume R va a llegar al menos 4,4. Eso es como... Considera los vectores, números reales. Si W es igual a la suma de U con B, entonces W va a ser igual a C más A más D más B. Entonces, si yo quiero decir que este se encuentra en el primer cuadrante, eso es positivo y eso es positivo. Y la única que me da la certeza de que eso sea así sería la D. Después, en la 42, dice cuál es el área del triángulo de vértices, no sé cuánto, y dice que P es negativo. Por lo tanto, A está en P, 2P, acuérdense que P es negativo, por eso estoy haciendo así. B vale P menos 2, o sea, más a la izquierda, P menos 2, 2P, se va a hacer una raya nomás. Y el C está en menos P, o sea, P menos 2, P. Entonces, si usted quiere calcular el área, esto es 2 porque es la distancia de estos dos de arriba y la distancia de acá es P. Como es el área, sería 2 por P partido por 2 y eso me da P. Yo no puedo llegar y poner P aquí, menos mal que no está en la alternativa. Porque P me están diciendo que es negativo, entonces si yo quiero decir que esa es el área, tendría que ser menos P. Para que sea positivo. Aquí el error, les digo el tiro por mientras, espérame. Ya. El error estaba en el paso 1, porque decían que el coseno era AB partido por OB, y el coseno de alfa o lo que sea es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y el cateto adyacente de 60 es OA, no AB. ¿Ya? En la 44, aquí decían que este índice, que lo que sea, yo le puse I, es igual a la cantidad de agua partido por los días. MM le puse partido por D. Entonces, ¿cuándo se presentó el mayor índice? Cuando los MM superaron mucho a los D. ¿Y cuándo fue eso? Solamente en mayo. Porque el resto, por ejemplo, aquí daría 1, aquí los días son mayores que los milímetros, por lo tanto serían fracciones propia. La única fracción impropia nace en mayo. ¿Ya? La 45 tendría que ser claramente la alternativa D, porque el resto no hacía ninguna, digamos, relación. La mediana de los puntajes es mayor porque el nivel de examen, ¿qué tiene que ver el nivel de examen? Si no tiene nada. Después el rango intercuartil de los puntajes alemán sí es 40, pero dice corresponde a la resta del puntaje máximo y el mínimo, nada que ver. El rango intercuartil, como dice la D, es entre los cuartil 3 y 1. En ambos exámenes se tuvo un puntaje máximo, eso está bien, porque la mayor cantidad de ambos tuvo 100 puntos, nada que ver. Eso quiere decir que al menos uno llegó. ¿Ya? Esta igual es nueva, disculpen rapidito, porque tengo que llevar la cuenta. Serían... Llevamos 10 distintas. Son hartas. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las edades de los grupos? Tienen la misma desviación estándar. ¿Ya? Y el mismo promedio, imposible. Pero distinto promedio puede ser, porque se alejan en la misma cantidad. Tiene el mismo promedio, pero distinta desviación estándar, no.
tienen distinto promedio y distinta desviación estándar. Bueno, aquí podrían sacar el promedio es 4, acá el promedio es 9, calcular la desviación estándar sería la diferencia al cuadrado, ¿cierto?, de los datos con la media. Aquí la diferencia es 1 y 1, aquí también es 1 y 1, entonces todo el análisis que usted haga al final va a llegar a la condición de que tienen la misma desviación estándar. Es que no me equivoco. Sí. 47. La 47 claramente que es la A, porque, miren, la suma de los números partido por el total me da el promedio. Entonces aquí, el promedio en este caso es P, la cantidad de datos sería X más 2Y, y la suma no tengo idea. Entonces la suma va a ser igual a P más X más 2Y, y la otra suma va a ser igual a Q por 12X más Y. Entonces, si usted suma las dos sumas y lo divide por el total de los totales, por decir así, ¿cuánto es el total de los totales? 3X más 3Y, si suma esas frecuencias, por decirlo así. ¿Ya? Porque lo de abajo es promedio. Esto es cantidad de niños. Entonces, si usted lo suma las dos sumas y lo divide por el total, le va a dar el nuevo promedio, que es lo que le están pidiendo. Entonces, ¿cuánto vale la primera suma? P por X más 2Y. ¿Cuánto vale la otra suma? X por 2X más 4. Y eso lo divide por el total de datos. Y eso le va a dar el promedio, por eso es la alternativa A. ¿Estamos? Sí. 48 también es nueva. Vamos a la 11. Oye, cambian harto la... No sabría decirle si la forma 194 estuvo más fácil o más difícil porque no me acuerdo de las preguntas hasta el momento. Entonces, un naipe de 40 cartas tiene la siguiente característica: 10 cartas, numerado 10 con los símbolos. El juego consiste en que un jugador extrae una carta al azar. Si gana, la carta es un número primo. Gana si la carta es un número primo y el símbolo es de color rojo. Aquí tenemos rojo, rojo, negro, negro. ¿Cuál es la probabilidad de que el jugador gane? Entonces hay que preguntarse cuántas cartas tienen números primos y son de color rojo. ¿Ya? ¿Cuántos números primos hay? 2, 3, 5 y 7. Son 4 de 10. Entonces en total son 8 cartas que me sirven de un total de 40. Y si usted simplifica, me quedaría un quinto, que sería la A. Después dice, esta es materia, más que nada, considera dos sucesos independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Que la probabilidad de la intersección de ambos es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Eso quiere decir que no hay probabilidad condicional entre ellos. ¿Ya? Entonces, si usted reemplaza, por ejemplo, dice, la probabilidad de que ocurra A es 0,6, y me están preguntando por la probabilidad de B, entonces la voy a dejar expresada. Y me dicen que la probabilidad de que ocurran ambos es 0,3, perdón. Que está acá. Entonces la probabilidad de B necesariamente tiene que ser 0,5 para que le tire la mitad al 0,6 y lo haga convertirse en 0,3. Ahora si ustedes pueden dividir, les va a dar igual 0,5. Ya nos quedan 5. En una caja se tienen 17 bolitas numeradas del 1 al 17. Si se extraen sin reposición 4 bolitas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan 4 números impares? Entonces los impares, en este caso como empieza con impar y con impar, y son 17 números que hay, son 9 impares, porque hay uno más, ¿cierto? Y 8 pares. ¿Ya? ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 4 números impares? Sería 9 de 17 por 8 de 16 por 7 de 15 por 6 de 14. ¿Ya? Entonces, el 8 y el 16 lo puedo simplificar en un medio. El 7 y el 14 también lo puedo simplificar en un medio. ¿Cuál más? El 6 con el 2 lo puedo simplificar en 3 y 1. Y me quedaría 9 por 3. 17 por 2 por 3 por 5. Simplifico eso y me quedaría 9 partido por 170. Que sería la E, porque era sin reposición.
En el curso se rifan 2 premios. El niño compró 2 boletos y solamente hay 30 números. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que se lleve los 2 premios? La probabilidad de que se lleve el primero sería 2 de 30, porque tiene 2 boletos, ¿cierto? Ahora, para que el ambicioso se lleve el segundo, le queda un boleto, pues ya ganó, se supone, el primero, de un total de 29. Y si usted multiplica, le va a quedar 1 partido por 15 por 1 partido por 29. Aquí al puro multiplicar el 9 por el 5, usted sabe que termina en 5, es imposible que sea 15, así que sería la B. ¿Ya? Para el mi loco, no sé cuánto, es natural que sea eso en M2, ¿eh? Porque igual esta prueba, mira, yo he dado para atrás casi todas menos la de fin de año el año pasado. Y esta fue como una de las más difíciles. Y eso que hice la forma 194, que estoy intentando acordarme las preguntas, pero no puedo acordar. Hay una con P y Q, me acuerdo, pero no. Ya. Considera la función f cuyo dominio, bla, 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 que está ahí. Con A y C reales distintos de 0, se puede determinar de que la gráfica no intersecta al eje X. ¿Cuándo no intersecta la gráfica al eje X? Cuando el discriminante es menor que 0. ¿Y cuando el discriminante es menor que 0? Cuando b cuadrado menos 4ac es menor que 0. O sea, en sencillas palabras, cuando b cuadrado es menor que 4ac. ¿Cuál es la gracia aquí? Que usted tiene el valor de b, que es 3. Entonces lo que le están diciendo, hasta el momento no he aplicado nada de la alternativa. Estoy solamente aplicando definición. Queremos llegar a esta conclusión, de que a por c sea mayor que 9 cuartos. Entonces veamos con la primera. Si me dicen de que a es igual a c, lo único que me están diciendo es que esto me va a dar a cuadrado, porque c vale a, entonces va a ser a cuadrado. Entonces me están diciendo que, ya, si me dan esta información, yo puedo llegar a esta conclusión de que a cuadrado tiene que ser mayor, debo llegar a la conclusión de que a cuadrado sea mayor que 9 cuartos. Si me dan la información de que a es igual a c. Pero yo no puedo asegurar eso porque no tengo idea de cuánto vale a. ¿Ok? Entonces, después, usted tiene en la segunda opción, nos olvidamos de la primera. Si a usted le dicen de que A se mueve en ese intervalo, a usted no le están diciendo absolutamente nada. Porque, o sea, claro, me están hablando de A en este caso, pero no me están hablando nada de C. ¿Ok? Entonces, por sí sola no. Ahora veamos ambas juntas. Si me dicen de que C vale A, yo voy a tener a cuadrado, y si me dicen de que a se mueve entre 3 medios y más infinito, ahí yo claramente puedo decir de que esto va a ser mayor que 9 cuartos. Porque si ya se mueve desde menos 3 medios sin contarlo, yo puedo decir que va a ser mayor. Porque si lo contara, por ejemplo, fuera un corchete cerrado, me estarían diciendo que considera el 3 medios, po. Y 3 medios no es mayor estricto que 9 cuartos, por lo tanto está bien eso. Entonces sería ambas juntas. Con ambas juntas yo puedo llegar. En la 53, hasta el gráfico ayudaba, la verdad, ¿eh? ¿Para qué les voy a mentir? Nos quedan 3 preguntas solamente. Si me están pidiendo determinar de que el área de este cuadrilátero sea de la página del DEMRA, ahí está el PDF, hermano. Si me están diciendo que el área de ese cuadrilátero sea esa que está ahí, yo me acuerdo de que esa es el área de un trapecio. ¿Ya? Entonces, para que eso sea el área del trapecio, alguien está bien, o sea, B1 más B2, me tienen que decir de que son paralelos, obviamente, esas dos. Y aparte de eso, me tienen que decir de que P es altura, pero hasta el gráfico se ve que P está como medio ladeado. Entonces, si me dicen de que son paralelos, no basta con eso porque no me están diciendo que P es altura. Entonces, yo no puedo decir de que esta es su fórmula. P incluso está medio como acostado. ¿Ya? Ahora, si analizo la segunda, de que B1 más B2 es igual a 2P, o sea, aquí me están diciendo que el promedio de de estos límites, por decir así, es igual a P. ¿Qué me están diciendo? Que la mediana de mi de P, pero eso no tiene nada que ver con el área. Si me dijeran que P es altura, claramente sí. ¿Ya?
Por lo tanto, necesariamente se requiere información adicional. Porque con las dos tampoco. Si me están diciendo que son paralelos y que P vale lo mismo que la mediana, no puedo sacar el área con eso. Imagínate cuánto trapecio puedo dibujar con esa misma regla. Infinito. Y me quedarían estos dos. La 54. Y aquí, claro, se aplica un poquito de lógica. Si me dicen el promedio, por ejemplo, yo no puedo asegurar de que más de la mitad tuvo mayor nota que 5.2. Eso es imposible. Porque imagínate que puede haber un dato que se escapó de la norma y todos los otros son más bajos. Entonces, yo no puedo asegurar nada si me dicen el promedio. Ahora, si me dicen que la mediana es 5,3, tengo dos opciones. Si la cantidad de datos es impar, quiere decir de que 5,3 es un dato y es el término central, entonces más de la mitad tiene un 5,2. Que eso es lo que me están pidiendo determinar. Ahora, si la cantidad de datos es par, o sea, los que están aquí a la izquierda y a la derecha son la misma cantidad, y yo quiero determinar la mediana, y la mediana es el promedio, y me dicen que el promedio es 53, yo puedo decir claramente de que estos son mayores, pues si se sacó el promedio y dio 5,3, perdón, necesariamente estos son mayores que 5,2. Entonces sería 2 por sí sola. Porque con que me den esta información yo puedo asegurar de que más de la mitad tiene... Bueno, y esa es la función de la mediana también. Cuidado también con estas medidas de posición porque a veces dicen... Por ejemplo, si les dicen a ustedes que la mediana es 5,3 y alguien le dice en una alternativa, al menos un niño sacó 5,3. No, pues, si la mediana pueden hacerte un promedio. Pero en este caso no era el error. Y por último, la 55. Se puede determinar la varianza de la edad de un grupo de 30 personas mayores de 15 años si se conoce la varianza que tenían hace 3 años. Sí, porque la varianza era la misma. Porque incluso si usted tiene un par de datos y le suma a cada dato la misma cantidad, la varianza es la misma porque se alejan en la misma distancia del promedio. ¿Ya? Entonces, con esta información basta, sí. Entonces descarto 2 por sí sola, ambas juntas y se requiere información adicional. Me falta solamente determinar si es que la otra puede ser por sí sola suficiente. Veamos. Si me dicen que el promedio y el rango, si me dan el promedio y el rango, ¿yo puedo determinar la varianza? No, porque tengo que saber cuál es la distancia de cada dato con la media y después sacar el promedio, ¿cierto? Y ahí voy a tener la varianza. Entonces sería una por sí sola, jóvenes. Y eso, fue un gusto. No pensé que iba a haber tanta gente. La verdad que esto era algo como para grabarlo. Y espero que les haya servido. Hasta el momento con lo que resolvimos, estamos iguales con la pauta que me mandaron. Así que felicitaciones a todos los que les ha ido súper bien. Y a los que no, el miércoles yo estoy seguro que les va a ir mucho mejor. Que les vaya súper bien. No tengo idea cómo pararlo.